Buenas noches para todos. Mi nombre es Brian Jiménez. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial. Realizo este video con el fin de completar la fase 5, presentación del diseño, para la clase Estática y Resistencia de Materiales. El objetivo del curso es básicamente diseñar una estructura cubierta calculando los materiales requeridos para la misma y los momentos de fuerza que se van a aplicar sobre la estructura. Básicamente, el curso estuvo dividido en 4 fases. La fase número 1, síntesis de diseño. Aquí lo que se hizo fue realizar un diseño inicial de la cercha y calcular las cargas externas que debe soportar la estructura. La fase número 2, se llama análisis de diseño. Aquí lo que hace es calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura por el método de nodos. La fase 3 es evaluación del diseño. Aquí se calculan y se clasifican los esfuerzos normales en las barras estructurales aplicando el factor de seguridad de perfil. Y la fase número 4, que es esta, la presentación del diseño. Anteriormente les mencioné que es la fase número 5, ya que la fase número 1 fue una fase llamada presaberes, que es como la introducción del curso. Por eso, pues está distribuido de forma diferente. En la fase número 1 tenemos la síntesis del diseño. Acá nos entregan las especificaciones del diseño que vamos a realizar. Dice que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y tendrán una pendiente de 30 grados. Se construirán sobre un perfil de acero estructural A36 y pues los ángulos de piernas son iguales en cada una de las cerchas. El punto número 1 es dibujar una cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con las letras mayúsculas y hacer el cálculo de y hacer el cálculo de las longitudes de las barras y los ángulos. Y adicional vamos a hacer una evaluación de las cargas externas que debe soportar la estructura. Em, a mi grupo se le asignó inicialmente una estructura llamada Howe. Pues básicamente acá dice que tiene 6 tramos, cada uno de 1 metro, nos da el ancho y para cubrir todo el terreno se van a utilizar un total de 7 cerchas. Aquí lo que hicimos fue clasificar cada una de estas letras como unos nodos, que es lo que nos pedía la guía, y aquí hicimos el cálculo de la distancia entre cada uno de ellos. Entonces tenemos el A y el B, que tiene una distancia de 1154. Aquí tenemos las propiedades del perfil, que nos sirven obviamente para hacer los cálculos correspondientes. Dice que la estructura estará cubierta por tejas Eternit número 6. Pues para cubrir toda la longitud se van a utilizar 3,46 metros y pues 0,08 metros de voladizo. Pues la distancia entre lo que queda de la estructura y la teja. En cada lado se van a utilizar 2 tejas para cubrir los 3 metros de ancho. Esto es por cada cercha. Para poder colocar las tejas necesitamos unas correas. Dice que vamos a utilizar correas en celosía construidas con varilla de acero y una densidad de 5 kilogramos sobre metro. Vamos a utilizar un total de 6 correas para las 2 pendientes y dice que vamos a utilizar un total de 18 metros de correa por cercha. Hicimos un cálculo de las cargas vivas. Pues acá dice que la fórmula es peso por persona por área, peso de persona por área, perdón, área de influencia por gravedad. Acá aplicamos cada uno de los valores y nos da este valor. Y tenemos las cargas muertas, que tenemos 4 en total. Tenemos el peso propio de la cercha, es la sumatoria de la longitud de las barras por densidad de línea de perfil seleccionado por gravedad. Tenemos el peso de las correas, que es la sumatoria de la longitud de las correas por densidad lineal de celosía por gravedad.
Entonces acá pues habíamos dicho que íbamos a utilizar 18 metros de correa por toda la cercha. Pues tenemos la densidad lineal que ya no la habían dado y la gravedad. Tenemos el peso de las tejas, es el número de tejas en línea de influencia por el peso de la teja por la gravedad. Tenemos el número de tejas en el área de influencia, el peso de las tejas y la gravedad. Tenemos las cargas de viento. Aquí utilizamos la fórmula que pues ven acá para hacer el cálculo. Acá reemplazamos valores y nos da este valor. Y tenemos una carga total de 21.299 kilonewton. Los valores que vimos anteriormente los distribuimos en cada uno de los nodos y aquí ya tenemos la cercha con pues los nodos y los pesos que debe soportar cada uno de ellos. Acá tenemos la longitud o la distancia entre los nodos. Para la fase 2 tenemos un análisis del diseño. Vamos a hacer el cálculo de las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada utilizando el método de nodos y clasificarlas. Las clasificamos en tensión, compresión o fuerzas nulas. Recordemos que los valores que nos dan negativos son considerados compresión, los valores positivos tensión y los que nos dan cero es una fuerza nula porque finalmente no se aplica ningún tipo de fuerza sobre ello. Tenemos nuevamente la cercha con las distancias de cada uno de los nodos y aquí ya tenemos pues nuevamente los pesos que debe soportar. Hacemos el cálculo nodo por nodo y pues digamos que aquí el libro guía nos daba pues las pautas y las web conferencias nos ayudaban a saber cómo debíamos aplicar las diferentes fórmulas para hacer los cálculos. Entonces, pues de acuerdo a los ángulos que nosotros tengamos y los vectores correspondientes, hacíamos el cálculo y allí podíamos clasificar si la fuerza que se aplica sobre los nodos, pues es tensión, compresión o nula. Aquí tenemos todo pues el detalle de cada uno de los vectores, los grados pues que aplican en cada uno de los mismos y al final tenemos la clasificación de las fuerzas. Como lo había mencionado, el compresión son valores negativos, tensión valores positivos y cero es una fuerza nula porque pues no se está aplicando ningún tipo de fuerza, es un elemento de amarre. La fase 3, evaluación del diseño, dice que vamos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada, pues ya los habíamos clasificado en tensión, compresión o nulas, y vamos a calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Aquí nos recuerdan el perfil de ángulo de piernas iguales que vamos a utilizar, entonces nos recuerdan pues las medidas de cada uno de ellos porque es importante saber las características de los mismos para los cálculos que vamos a realizar posterior. Tenemos nuevamente la cercha con los valores de área y los pesos o las fuerzas que se ejerce sobre cada uno de ellos. Entonces acá nos dan pues ciertos valores para los perfiles y pues el primer cálculo que vamos a realizar es el esfuerzo admisible que está en megapascales. Aquí dice que para llegar a eso debemos aplicar una operación que es fuerza sobre área. Entonces acá tenemos la fuerza y tenemos el área. El área es el resultado de la longitud de los nodos y la información correspondiente a los perfiles de acero. Acá tenemos la clasificación pues de las fuerzas que se ejercen y estos son los valores que tenemos establecidos como esfuerzo admisible. Posterior a ello, dice que debemos calcular los factores de seguridad en cada una de las barras de la armadura. Eh, Aquí nuevamente tenemos la fórmula, es Y sobre el esfuerzo normal,
Entonces aquí pues tenemos y es el valor que nos dan en la información de los perfiles de acero y como todos los perfiles son iguales, pues aplicamos el valor para cada uno de ellos. Entonces hacemos la división entre y el esfuerzo admisible y eso nos da el valor de Fs, que es esfuerzo normal. Posterior a ello, debemos aplicar o debemos buscar el esfuerzo normal para las fuerzas en compresión. Entonces, para ello, pues necesitábamos conocer los momentos de inercia. Entonces, acá tenemos el momento de inercia en X, que nos da momento de inercia en X más área más y al cuadrado, que es la información que ya les habíamos informado. Reemplazamos valores y tenemos el momento de inercia. Entonces, para poder calcular la carga crítica, debemos multiplicar pi al cuadrado por el momento de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Cuando ya tengamos este valor, podemos hacer el cálculo del esfuerzo normal, que sería la carga crítica eh, sobre el esfuerzo normal. Entonces acá tenemos la fórmula, tenemos todos los cálculos que se realizaron y pues básicamente este es el resumen de cada una de las fases y cómo lo resolvimos, o bueno, cómo lo resolví. Desafortunadamente no pude trabajar en equipo en las fases 3 y 4, entonces tuve que resolverlo de forma individual. Por eso yo me encuentro presentando en este momento todo el video de la estructura que se realizó. Les agradezco mucho la atención.